Si pensamos en los grandes actores de Argentina, su nombre rankea alto, aparece siempre. Estamos muy contentas de recibir a Ricardo Darín en la sección del hombre. Bienvenido, muchísimas gracias por sumarte. Al contrario, un placer. Y nos estamos juntando acá en particular para hablar de tu próxima película. Sí. ¿Cómo te sentís preestreno? Muy expectante, no nervioso, porque como ya empezamos a percibir y a recibir algunas devoluciones de gente confiable que tuvo la oportunidad de verla, digamos, esa parte del nerviosismo de si funciona o no funciona está un poco calmada, digamos. Pero sí estoy expectante porque a mí lo que siempre me interesa más, toda vez que uno tiene que mostrar un trabajo en el que tanta gente invirtió tanto tiempo y tanto esfuerzo y demás, es qué pasa cuando eso llega a la audiencia en un número considerable. Claro. Porque cambia mucho la sensación térmica de eso. Y estoy ansioso por ver la película rodeado de gente, que haya gente. Que vibrarla. Sí, porque creo que es una de esas historias que tienen un impacto emocional alto y para mí es muy importante ver qué es lo que ocurre con la gente. Te voy a llevar un poco a tu historia y al momento en donde sucedieron los juicios en Sí. la vida real. Tenías 28 más o menos. Y sí, en el 85, sí, 28 años. ¿Te acordás de algo de ese momento? Algo que te haya quedado grabado, que por ahí, algo a lo que volviste mientras estabas haciendo la peli? Mira, voy a tratar de no eludir el momento. Para serte absolutamente honesto, yo creo que no solo en mi caso, sino en muchos otros también, lamentablemente, el nivel de la importancia que tuvo el juicio en ese momento, dependiendo de cómo te agarrara parado y en qué estuvieras. Yo en ese momento estaba trabajando mucho, por suerte, pero hacía de todo, hacía teatro, televisión, cine. Entonces, tangencialmente me ocupó y me cubrió el tema como le pasó a todo el mundo, porque estábamos todos muy expectantes. Hacía 2 años que habíamos recuperado la democracia y nos sonaba, para serte sincero, muy aventurado el hecho de que se pudiera hacer un juicio de estas características. Eso generó una gran expectativa, pero después hubo una serie de tapones con respecto a la visibilidad que tuvo el evento, que tienen que ver con que no fue transmitido televisivamente, había una serie de restricciones que se habían acordado para poder llevarlo a cabo. Eso creo que eliminó un poco el impacto que podría haber tenido en la sociedad hasta que empezó a correr el juicio. Cuando empezó a tomar vida propia, ahí sí la gente se empezó a enganchar cada vez más y todos estábamos realmente muy expectantes. Pero por eso digo, depende de en qué momento de tu vida te eligiera parado, ¿no? Y pensando en todo esto y en algo que decías recién de que es movilizadora la historia en sí, ¿me podés llevar un poquito al detrás de escena y cómo fue tu experiencia de la primera vez que leíste el guión, que empezaron a filmar, que empezaste a ver que el proyecto como que tomaba vida y forma? ¿Cómo fue eso desde tu lado? Mira, lo primero que me ocurrió fue cuando Santiago, que es amigo mío, me contó la idea del proyecto y ya me impactó. Yo nunca había aceptado hacer un personaje, creo, no estoy seguro de nada. Creo que nunca había aceptado hacer un personaje que haya existido. O sea, siempre le escapé un poco a eso porque soy de los que creen que es muy difícil que la ficción pueda competir con la realidad. Entonces siempre había tenido mis reparos en ese sentido. En este caso, la historia es mucho más importante que los personajes en cuestión. Entonces ese prurito quedó un poco a un costado y me interesé por lo que él me contó. Después, cuando tuve la oportunidad de leer la primera versión del guión, ya mi entusiasmo creció muchísimo porque me gustó mucho la primera versión. Claro. De hecho, te digo, no se modificó tanto de la primera versión a la última que fue la que filmamos, porque la esencia de la historia ya estaba ahí, el alma de la historia. Esta es una historia muy potente, por razones obvias, pero además tiene la facultad, la característica que fue enfocada por los guionistas desde un aspecto absolutamente humano, no testimonial ni documental. Es decir, se interesaron mucho por qué es lo que pasaba con cada uno de los personajes, de las personas que intervinieron en lo que fue es una gesta histórica. Entonces,
ahí ya empezó a tomar un vuelo que yo no imaginaba cuando me contaron el proyecto al principio. Cuando te hablan de una película sobre juicios, que hemos visto y muchas ya, tu cabeza viaja a lo que es el juicio en sí. Aquí está, pero en realidad es mucho más importante todo lo que ocurre alrededor, en esta historia nuestra, el aspecto humano de la composición de lo que fue ese grupo de la Fiscalía, la cantidad de problemas que tuvieron que enfrentar para poder conformarlo, y esta ida y vuelta que hay entre la familia de Estracera y la familia de Moreno Campo, que sin ser antagónicas tienen un color distinto, y esto en la historia, en la película se ve. Eso le dio mucho relieve, le dio mucha textura a la historia. Decís que no sos fan, vamos a ponerlo así, de dar vida a personajes basados en personas reales. Sí. Ahora, no solo eso, sino que además una persona que de alguna manera todos tenemos presente, ¿no? Cómo hablaba o cómo era, porque si no lo viviste en el momento, lo leíste y lo buscaste. Sí. ¿Sentís que eso en particular tuvo un desafío? ¿Te ayudó? Medio como que dijo, no, la verdad que no me afecta? Mira, desde un principio lo que acordamos con Santiago, él estuvo de acuerdo conmigo, yo se lo planteé y estuvimos dudando un poco al principio, pero finalmente llegamos a la conclusión de que el camino más apropiado era no tratar de emularlo ni copiarlo. Es decir, ni siquiera buscar ser lo más parecidos posible. Sí. A pesar de que respetamos algunas consignas que eran propias de él, pero yo la verdad sabía muy poco de Estracera hasta la aparición de este proyecto. A partir de la aparición del proyecto, obviamente me empecé a interesar, empecé a investigar, más allá de lo que hicieron los guionistas, que lo hicieron y muy bien, y me empecé a entrar en un nivel de profundización con la persona que fue muy atrapante, muy atrapante. Y como suele ocurrir en algunos de estos casos, tuve una serie de encuentros con gente que tuvo la oportunidad de estar muy cerca de él, que trabajó con él, o que era vecino, o que se lo encontraba todo el tiempo en tribunales. Y tuve sorpresas muy agradables. Por ejemplo, lo cuento siempre porque es casi una perla. Me encontré con un matrimonio grande por la calle, yo estaba filmando, y él me detiene, me dice, perdón, ¿tenés un minuto? Sí, le digo. Me dice, yo fui muy amigo de Estracera. Fuimos al colegio juntos. Y después fuimos vecinos durante mucho tiempo y durante muchos años me lo he cruzado y he estado muy en contacto con él, que yo me dice, no te pareces en nada a él. Me dice, pero estás igual. ¡Wow! Viste, como una especie de no te pareces golpe mimo. No te pareces en nada vos, pero estás igual. Fue un gran elogio, porque era exactamente lo que buscábamos. Claro, tal cual. No mimetizarnos con él, pero respetar lo que nosotros considerábamos que eran rasgos importantes de su personalidad. Y en todo ese proceso de aprender de él, de acercarte, porque de alguna manera imagino que construir el personaje lleva a acercarte emocionalmente con la persona. ¿Hay algo que decís, la pucha, esto no lo sabía y me impacta sobre él? Bueno, lo que fuimos descubriendo en el camino era que este hombre tenía un gran sentido del humor. Era bastante ácido, le gustaba gastar bromas, en algunos casos pesadas, con la gente que trabajaba, y eso ya me lo acercó mucho más, porque de aspecto parecía un tipo muy severo y áspero, pero parece que cuando lo rascabas un poquito, no, era todo lo contrario. Y muy campechano, un tipo muy simple, muy campechano. Yo creo que la historia del juicio, mejor dicho, la historia del ofrecimiento que le hicieron de hacerse cargo del juicio, lo pescó a él en un momento de su vida en donde creo yo, posiblemente, su autoestima no estuviera en el nivel más elevado. Esto sumado a que él tuvo muchas dudas en cuál era el destino de lo que le proponían. En un principio él sospechó que no iba a ir a ningún lado el proyecto del juicio, que lo estaban usando, lo estaban usando políticamente. A medida que no le quedó más remedio, porque él era fiscal de la nación, no le quedó más remedio que aceptarlo, y se empezó a interesar para trabajar seriamente, como finalmente lo hizo. Yo creo que su autoestima empezó a crecer paulatinamente, y claro, tanto él como Moreno Campo y como todos los chicos de la Fiscalía y todos los que estuvieron trabajando conjuntamente con ellos, no sé si en ese momento estaban tan a cargo de que estaban haciendo algo histórico, pero finalmente sí, fue así.
Sabes que te escucho hablando y digo esta cosa de el hombre que parece como rudo, pero después tiene mucho humor. Me hace pensar mucho en el mood de la película, que tiene muchos momentos en los cuales decís, no puedo creer que me estoy riendo en este momento, en esta película. Eso se debe, creo yo, a la inteligencia del guión. Sí, total. Porque si vos tenés entre manos un proyecto que es hablar sobre lo que fue el juicio de las juntas, ya de por sí eso tiene una carga específica, ineludible. Pero creo que uno de los golpes altos que tiene este guión es que hace especial foco en todos los problemas que tuvieron para conformar el grupo de la Fiscalía. Eso, que creo que es por lo menos una hora de película, hace que haya un juego que no es precisamente gracioso, pero que es mucho más amable y mucho más ameno, digamos, que hablar solamente de lo pesado, de lo que luego son los testimonios, las declaraciones y todo eso, y lo que se revela, ¿no? Que de por sí es muy pesado, obviamente. Pero creo que esa característica que tiene el guión hace que uno transite esta película asistiendo a un hecho histórico desde un foco, desde un ángulo, una perspectiva bastante más armoniosa, para luego atravesar lo que es el juicio en sí, pero finalmente tiene otro gran valor, que es que te da oxígeno sobre el final, cerca del final, te da un oxígeno extra, te deja respirar, te deja creer, te deja esperanzarte, te pone optimista. Es, creo yo, otro de los valores altos que tiene. Y te da orgullo. A mí me pasó que cuando terminé de salir de la película, dije, esto me da orgullo. Sí. Que haya pasado esto. Sí, es verdad. Es verdad. Yo sé que eso ocurre. A mí me pasó también una experiencia con mi hija que no tenía la menor idea de qué estábamos hablando. Y tuve la oportunidad de mostrarle lo que no es la película terminada, sino lo que nosotros llamamos un corte casi bruto, ¿no? Crudo. Y lo que le pasó a ella fue impresionante. Nos quedamos, ella empezó a emocionarse muy temprano en la historia, muy temprano, en esa zona de la que estábamos hablando vos y yo recién, en donde las cosas no son tan pesadas, son más amenas. Sí. Eso creo que tiene que ver con que ellos capturaron muy bien también el humor intrínseco de Estracera y no tuvieron pudor en ponerlo sobre la mesa, en mostrarlo. ¿Sabés qué? Y te llevo a otro lado. En 2018 tuvimos una entrevista con Peter en donde dijo, y el titular era, mi sueño es trabajar con Darín. ¿De verdad? Sí. Y después, hace poquito, lo entrevistamos de vuelta, participó también de... Y dijo, ahora sé que es una pesadilla. No, al contrario, estoy contento de haber cumplido mi sueño. Qué bueno, es un sol, Peter. Bueno, y acá viene la pregunta, ¿cómo es trabajar con él? Y nos podés contar algún momento del detrás de escena de esa experiencia de compartir set. Primero te tengo que decir, nobleza obliga, que yo ya tenía referencia, yo lo conocía a Peter, a pesar de que no habíamos trabajado juntos, porque es muy amigo de mi hijo, son muy amigos, se quieren mucho, y mi hijo siempre habló muy bien de él. Y además habíamos tenido oportunidad de cruzarnos un par de veces en distintas situaciones así sociales, y siempre me cayó bien, siempre me pareció un chico increíble, muy sano, y medio marciano también, porque él es medio marciano, es como si no fuera de este planeta, es medio el Principito. Entonces, cuando nos apareció la oportunidad de trabajar juntos, yo creo que los dos nos pusimos contentos. Ahora me estoy enterando yo que él también. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque estuvimos muy codo a codo en esto, con muchas preguntas, y teníamos que encontrar respuestas y proponer también para alivianar un poco el camino de la dirección. Uno siempre espera que los directores tengan todo resuelto y muchas veces lo que tenemos que hacer es acercarles propuestas. Y juntos creo que hicimos eso. De la mano de Santiago también, por supuesto, pero nos entendimos a la perfección desde el principio, desde muy temprano en el rodaje nos entendimos, nos reímos mucho. Pobre loco, yo lo volví un poco loco porque yo soy bastante payaso y él es un profesional muy enfocado y muy atento y por supuesto quiere hacer las cosas de la mejor manera posible. No es que yo no quiera, pero yo tengo otro sistema. Y lo volví un poco loco en ese sentido, pero él se divertía. Y tenemos eslogans y frases que ya nos caracterizan. Y sí, anécdotas. Tenemos una que hoy es muy graciosa, pero que no sé si está bien contarla, pero la voy a contar igual porque yo soy bastante incorrecto. Que es que, por lógica, teníamos que estar muchas veces...
Por empezar, vos te imaginás un juicio y te imaginás un juicio al estilo americano, ¿no? Claro, obvio. Con señores que se paran y que hablan con el jurado y no sé qué. Bueno, este no fue así. Este fue, por empezar, estaban los procesados, estaba el tribunal, estaban los jueces, estaba gente muy, no severa, pero sí pesada, y estaban los defensores y estos dos tipos. Estracera y Moreno Campo. Moreno Campo era un chico, tal como está en la película y como lo compone Peter muy bien, por otra parte. Y Estracera era un hombre grande, con una familia, su mujer, sus hijos, y que todo lo que nos habíamos imaginado de lo que iba a ser la locación, porque la primera vez que entramos a la sala de audiencias de tribunales nos quedamos estupefactos, claro, porque estábamos exactamente en el lugar. Claro. No en un lugar que parece que es el lugar, no, estábamos donde ocurrieron las cosas. Pero, tal como ocurrió en el verdadero juicio, el escritorio en el que estaban Estracera y Moreno Campo era muy chiquito. Claro. Muy chiquito. Te digo, más lejos te diría que es desde acá hasta acá. Entonces, y están los dos tipos sentados. O sea, estuvimos todo el tiempo sentados, a veces cambiábamos de lugar porque en realidad eso ocurría entre ellos. Teníamos unos cajoncitos típicos de escritorio acá, que con el correr de los días fuimos llenando de golosinas, de todo tipo de golosinas, ¿viste? Todo tipo de golosinas. Y teníamos un equipo de pendejos de la fiscalía, que estaban todo el tiempo esperando que nosotros abriéramos los cajoncitos para tirarse sobre nosotros, claro, y afanarnos todas las golosinas. Entonces empezamos a repartir golosinas y muy gracioso. En el medio de un juicio, que era cuando íbamos a acción, claro, todo era otra cosa, pero en los intervalos y demás, muchos extras, mucha gente en la sala, claro, complicado, muy complicado. A veces, por exigencias hay fotos de esto, en algún momento te voy a poder mostrar algunas, exigencias de lo que es puesta de cámara, se filmaba nuestros frentes, o plano de él, o plano mío, o plano conjunto y demás, y después se filmaban otras cosas, pero nosotros estábamos de referencia. Claro. Todas las veces que estábamos de referencia nos quedábamos dormidos, porque estábamos desde las 7 de la mañana, claro, y eran las 7 de la tarde, y entonces hay muchas fotos de los dos totalmente desmayados y los pibes tratando de afanarnos las golosinas, aprovechando que estábamos dormidos. Bueno, esa es la parte absurda del trabajo conjunto y la cotidianeidad, pero lo pasamos muy bien, dentro de lo posible, teniendo entre manos una historia con la fuerza que tiene. Con mucha fuerza, sí, y con mucha carga, mucha carga. Revivir testimonios, revivir las declaraciones de familiares de las víctimas, de revivir testimonios de víctimas concretamente que milagrosamente pudieron sobrevivir a semejantes locuras. Fue un terreno muy farragoso. Por momentos costaba salir airoso de ahí. Por eso es que yo me pongo payaso en los intervalos, porque me parece que es la forma de rescatarte un poco, ¿no? Para que la energía... Descongestionar un poco. Muy buen término, descongestionar. Creo que la película, más allá de los momentos en donde vos terminás largando una carcajada, porque aparte tiene un humor muy argentino, como cosas muy locales, es pesada en la mejor de las formas, ¿no? Uno termina con el corazón como apretado. Sí, es inevitable. Y es inevitable, tal cual. Y también pienso que tiene como un valor súper importante, que es la búsqueda de la justicia, de la verdad, ¿no? De ver personas comprometidas con lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad argentina, ¿no? Y pienso, y te traigo un poquito al presente, ¿cuáles son esas cosas que a vos te impactan, que te movilizan del aquí y el ahora, que podemos conectar con esa misma sensación? Yo coincido con lo que vos decís. Creo que la historia de la película, lo que revela la película, es una gesta en función de la moral, la ética y lo que está bien y lo que está mal. Creo que eso es lo que persigue esta historia, el rescate de ciertos valores morales, éticos, fundamentales, de dignidad, de seriedad, de justicia, que en este mundo tan convulsionado muchas veces se esfuman un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados, lamentablemente, estamos acostumbrados a intentar
amortiguar algunos efectos que nos produce la realidad con frases como, bueno, si no entraron y me robaron todo en mi casa, bueno, menos mal que no estabas, así no te pasó nada. Nos quedamos con el mal menor, lo que no significa que estemos mirando en la dirección correcta. Yo creo que esta historia, la historia de esta película, la intención de esta película, es recuperar un poco las cosas como deberían ser, como deberían haber sido y como deberían ser siempre. Es decir, hay cosas que están bien y cosas que están mal, y todos lo sabemos. Después hay una zona en la que no estamos muy seguros, entonces dependiendo de cuál sea el enfoque, dónde uno esté parado, qué es lo que uno piensa y demás, podés tener algunas preguntas sin respuestas. Pero hay cosas que no se hacen. Y creo que la historia de la película promete un poco eso, ¿no? Poner en claro cuáles son las cosas que no se hacen. Hay cosas que no se hacen. Por supuesto que si uno quisiera encontrar un diálogo, un link entre la película, entre esa época y el aquí y ahora, encontramos muchas cosas, pero no soy de los que pretenden direccionar la mirada de nadie que esté a punto de ver un trabajo, una película o leer un libro. Me parece que lo mejor es precisamente eso, ¿no? Permitir que cada uno pueda elija la forma de pararse frente a eso, si es que se puede elegir. A veces te agarra medio con el paso cambiado y hay que ver cómo salís de eso. Pero lo que sí estoy casi seguro es que es una de esas películas que te proponen intensificar un poco tus valores o tu forma de ver la vida o modificar algunas cosas que a lo mejor no tenés del todo claras. Mi sensación, además de esta cosa del orgullo, de decir, wow, o sea, esto pasó en Argentina, esto se hizo en la justicia argentina y demás, es qué necesaria esta película. Sí. Mi sensación fue esa, y yo creo que esa mezcla de los pequeños latillos de humor y qué sé yo, hacen que uno la pueda vivir con esa intensidad. Claro. Porque te permite cada tanto respirar, si no, es como que te desvaneces a la mitad de la película. No, eso es una clave del guión, es una clave del guión y de Santiago. Total. Yo creo que eso es algo que se ha permitido en la medida en que las cosas fueron sucediendo y que el proyecto empezó a caminar por sí solo, porque hay historias que cobran vida propia, ¿no? Y se empiezan a regular y a autodefinir en el mismo camino. Yo creo que eso sí ocurrió. Y sí, la verdad es que fue una suerte que tuviéramos la oportunidad de poder contar esta historia sin bajada de línea, sin intensificar lo que no hacía falta que fuera intensificado, y poder mostrar con prudencia y con economía también, porque esto hay que decirlo, fuimos económicos a la hora de contar esta historia, porque toda vez que analizábamos la situación, descubríamos que no necesitábamos intensificar nada. Hablas de esto y te voy a llevar a un lado totalmente diferente, de las cosas que cobran vida por sí solas. Sí. No sé cuánto estás en redes, pero todavía da vueltas este clip de tu entrevista en donde hablas de cuando rechazaste un papel que desde afuera parecía como un momento clave de tu carrera. Y a mí lo que me genera como mucha ternura es la reacción de las personas. Sigue teniendo un impacto fuertísimo en las personas. Las personas siguen sintiéndose muy conectadas con lo que contás, con tu reacción tan natural frente al ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Y acá te hago como una doble pregunta. Uno es, ¿por qué sentís y crees que sigue teniendo ese impacto tan maravilloso en las personas? Y la dos es, pasados los años, ¿tu respuesta sigue siendo la misma? Yo creo que sí, que mis respuestas seguirían siendo las mismas si fueran formuladas de la misma manera. Obvio. Y en ese contexto. Creo que sí, no estoy seguro, porque dudo mucho de mí siempre, pero creo que sí. ¿Y por qué creo? Yo creo que porque somos un poco el lado B de ser niños, de tener el niño muy activo dentro nuestro, cosa que yo venero en las personas, es que a veces hace falta que nos refresquen cosas muy simples, solo eso, que alguien las mencione, que alguien que tiene la posibilidad de ser escuchado o darle visibilidad a un pensamiento, a un sentimiento, a una idea simple, creo que no es más que eso. Creo que es el otro día alguien me puso, porque a veces me meto en las redes
Mi hija me abrió un Bombita Darín en Twitter porque ella quería promocionar una pequeña empresa que estaba pensando llevar adelante, y yo estaba afuera, estaba trabajando en el exterior, y me dijo, pa, ¿te parece que haga esto? Que yo, sí, le dije, sí. Y ella eligió, yo nunca hubiera elegido Bombita Darín, pero bueno, ya me quedó. Ahora lo arrastraré no sé hasta dónde. Te va a perseguir. Sí. Y alguien me puso con referencia a esto que vos mencionás. Dijo, llegué a casa, me pegué una ducha caliente y no puedo dejar de recordar lo que dijo Bombita. Ahora soy Bombita. Lo que dijo Bombita con respecto a la ducha. Y es verdad. Y vos sabés que a mí, porque los pensamientos son cadenas, ¿no? Uh-huh. Y me quedé pensando después de leer esta contestación que puso alguien ahora, hace un par de días, uh-huh, de que el momento de la ducha es un momento muy importante, pero muy importante, porque no sé por qué se activa en nosotros, no sé si es una cuestión epidérmica, no sé si es una cuestión térmica, no lo sé, no sé si es el momento en que uno elige, además uno está absolutamente desnudo, como pocas veces en el día. Hay algo de esencial en esa especie de ritual, uh-huh, que hace que uno revise pensamientos permanentemente debajo de la ducha. Vos decís, pero me estás jodiendo, ¿necesitas estar abajo de una ducha? No, pero lo cierto es que me pasa mucho en la ducha. Entonces estoy recuperando la importancia de la ducha. Y por contrapartida y por contraste, lamento mucho todos aquellos que no pueden hacerlo a diario. De la misma forma que lamento los que no tienen al alcance de su mano, de su vida, agua potable, como la tenemos nosotros, que vivimos una irrealidad. Uh-huh. Nosotros en este país vivimos una realidad con respecto al agua, muy grande. Hay gente que derrocha agua a lo pavote, y en muchos lugares del mundo, incluso del mundo hipercivilizado, el racionamiento del agua es fundamental porque no tienen agua. No tienen agua. Entonces, no sé, hay una combinación de todos esos factores que hacen que para mí el momento de la ducha es un ritual mística, en donde estoy yo conmigo mismo y reviso mis pensamientos y me peleo y discuto y digo, ¿por qué decís esto si vos no pensás esto? ¿Viste? Ese tipo de cosas es como una discusión interna y siempre me ocurre debajo de la ducha. Quiero decir, salgamos de la ducha. Volviendo. Palabra que ya utilicé demasiado. Nada, somos chicos que necesitamos refrescar cuestiones simples, uh-huh, valores simples, sencillos. La gente sencilla y la gente simple es la que más nos emociona. A mí, por lo menos, no sé, qué sé yo, la generosidad de la simplicidad de alcanzarle o darle una mano a alguien que lo necesita en un momento, generalmente me ha pasado que proviene de la gente más humilde, del más necesitado. En las catástrofes, por ejemplo, que hemos tenido lamentablemente muchas, en las inundaciones y que yo, los primeros que acuden son los que menos tienen, porque saben lo que es no tener. A lo mejor el que más tiene duda y dice, no, ¿qué voy a llevar? ¿Medio paquete de azúcar? Sí. ¿Qué voy a llevar? ¿Un par de medias? Sí. ¿Un colchón usado? Sí. El que menos tiene sabe lo que es no tener eso. Entonces hay como una especie de revoltijo alrededor de cuáles son los valores y las cosas que sirven y las que no sirven, que a veces un gil como yo te tira una onda y te dice, no, pero hay algo más lindo, un café, y que yo, entonces creemos que es un profeta. No se trata de eso. ¿No pensás también que tiene que ver con esto que vos decís, me gustan las cosas simples? Yo cuando veo este video siempre pienso que es también romper con la burbuja de el actor, el artista, y encontrar una persona diciendo, bueno... Sí, bueno, todos consciente o inconscientemente hemos contribuido a través del tiempo a generar una especie de blef que tiene que ver con que la gente del espectáculo vive con una copa de champán en la mano y son todos de una superficialidad irritante. No solo no es así, sino que hay mucha gente del espectáculo que la pasa muy mal, que no tiene trabajo, que tiene las dificultades que esta vida nos propone, ni hablar en pandemia, que es un gremio que ha sido muy golpeado, uh-huh,
herido, te digo, gravemente en muchos casos. Todos hemos contribuido voluntario o involuntariamente porque hay como una especie de glamour alrededor de lo que es el mundo del espectáculo, que no sé si es necesario, pero yo toda vez que puedo trato de recordarle a la gente que somos seres humanos y que cuando las cosas no salen para nadie. Pero porque yo tampoco pretendo una vida espectacular, yo tengo mucho más de lo que necesito y es bueno saberlo, ¿viste? Hay como una incomodidad de contraste que tiene que ver con que yo tengo trabajo desde hace mucho tiempo, he tenido la suerte de tener trabajo, de poder sostener a mi familia, de tener una espalda que me banque, porque si me quedo 6 meses sin laburo puedo responder. Esto no le pasa a todo el mundo. Entonces, cuando te sentís un privilegiado desde esos ángulos, en esos términos, por contraste, empezás a hacer la recorrida de lo que es el entorno y la cantidad de gente que la pasa mal. Y es realmente muy triste, muy triste. Entonces, no me gusta abonar a la idea de que somos unos campeones. Yo soy como muy fiel a la teoría de que uno va cambiando, que hay cosas que son de la esencia de uno, pero que uno a lo largo de la vida va cambiando, tiene diferentes momentos y aprende cosas de uno que quizás si vos decís, si me lo hubieses dicho antes, no te lo creía. Claro. Y me pregunto si vos tenés ese momento de decir, bueno, aprendí esto sobre mí en los últimos años y ahora considero que es clave. Mira, el tema de la pandemia, que fue como una especie de insight, o sea, todos estuvimos de alguna manera obligados a revisar para adentro, redescubrirnos, la solidaridad, a revalorar lo que significa hacerte cargo de una casa, de la interna de una casa, lavar los platos, hacer la comida, lavar la ropa, baldear los pisos. Que siempre decimos en forma maravillosa, no, sí es un gran trabajo y le agradezco que lo hagan. Cuando te toca hacerlo te das cuenta de que sí, es un gran trabajo. Totalmente. Y generalmente estuvo destinado, injustamente, ha quedado en manos de las mujeres a cargo de los hogares. Y cuando descubrís que muchas de esas mujeres a cargo de los hogares además trabajan afuera en la calle, decís, ¿cómo hacen? Así que sí, la pandemia a mí me ayudó a redescubrir una serie de cosas, a remangarme y a tratar de aprender cosas que no sabía hacer. Y las que sabía hacer las puse en funcionamiento y las otras traté de ponerme a tiro. Yo siempre fui el peor de la tierra con respecto a todo lo que es la parte eléctrica y así de la casa, ¿no? De arreglos hogareños. Sí, porque me mandé un par de cosas que no estaban bien, entonces eso te empuja un poco para atrás. Pero no, hay cosas que aprendí. Mi mujer es un fenómeno total. Florencia no existe, es una cosa así fuera de lo común, porque ella no le tiene miedo a nada y pues decís, hay que arreglar el aire acondicionado. Y ¿sabes cómo que se agarra un destornillador y lo abre? A mí no se me hubiera ocurrido nunca antes. Se aprende mucho de uno, se aprende mucho de no quejarse al pedo, que hay que ser solidarios, tenemos que estar más conectados. Yo tenía una gran esperanza con respecto a la pandemia que dije, bueno, vamos a recuperar valores, los valores esenciales, ¿no? De lo que significa, no quiero utilizar el mismo ejemplo, pero lo que significa, no sé, 1 kilo de naranjas en tu casa y no poder salir a buscarlas. Porque hubo momentos nosotros, con nuestra en nuestro largo encierro, tuvimos problemas. Yo creo que de todo eso se aprende y se aprende mucho de uno y se aprende mucho del otro. Porque también es cierto que fuimos sometidos a un experimento que es estar 24 horas al día con tu ser amado. Sí. Sí, pero a quien estás acostumbrado a verlo un par de horas en el día. Que no es lo mismo. Con un mundo afuera también, exacto, ¿no? Que con un mundo como... en funcionamiento afuera, Claro. no detenido. Y entonces creo que todos pasamos por experimentaciones que yo espero que nos hayan enseñado algo. Yo creo que sí, aprendí muchas cosas. Me parece que es un poco temprano para hacerme el campeón y decir, sí, aprendí esto, aprendí lo otro, pero algunas cosas las experimenté. Sí, están en tu cabeza siendo analizadas, me parece, ¿no? Y con respecto a las modificaciones de las que hablabas, sí, yo estoy cambiado. Yo era mucho más payaso de lo que me siento ahora, a lo mejor para escapar de la severidad de la vida y de las cosas que me dolían, probablemente. Creo que en la esencia uno no cambia demasiado, uno va acomodando cosas, intensificando otras. También es cierto que estoy mucho más grande y estoy más cascarrabias, pero estoy menos explosivo. Era mucho más virulento antes, ahora estoy menos explosivo, pero me caliento mucho también. Me enojo,
con cosas, pero porque son enojos acumulados, capa sobre capa, no puedo creer que no haya cambiado esto, no puede ser. Pero bueno, también uno aprende a tener un poco más de paciencia y a pilotear las cosas desde otro ángulo. Y en eso estamos, porque en realidad el tema es vivir para aprender. Porque en definitiva es lo único que nos vamos a llevar de acá, si es que vamos hacia algún lado, o si trazamos una raya en algún momento determinado y decimos, bueno, ¿qué tengo? Lo único que puedes tener es conocimiento, todo lo demás, como decía mi viejo, todo lo que hoy es tuyo, ayer fue de otro y mañana también lo va a ser. Así que trata de no anclarte mucho con cosas pesadas, porque no te las vas a llevar a ningún lado. Mi última pregunta tiene que ver con algo que estuviste hablando, que es que ahora tenés la residencia en Uruguay. Y mi pregunta es, ¿en algún momento proyectás con mudarte, con vivir en otro lugar que no sea Argentina? Y si fuese así, ¿sería el 100% o siempre te gustaría siempre tener una patita acá en Buenos Aires? Nunca en mi vida pensé en irme de mi casa. Como te dije hoy, a mí me cuesta mucho salir de mi casa. Hacia algún lado, al almacén, a la panadería, y imagínate irme a otro lado. Lo que pasa es que desde hace un tiempo, Flor y yo habíamos comprado un terreno en Uruguay, en una zona que nos gustó mucho porque no era Punta del Este, era más alejado, un lugar muy tranquilo, soñando con esa cosa de que algún día a lo mejor podemos hacer una casa. Finalmente la hicimos. Y tenemos una casa tranquila, simple, a todo el mundo le gusta, creo yo, por su simplicidad, porque es una casa para adentro, no para afuera. Y la tenemos en un lugar que se llama Pinar del Faro, en José Ignacio, divino lugar, en donde yo puedo jugar al tenis y recibimos amigos y comemos asado y estamos ahí cerca del mar, no en la orilla, pero caminamos poco y estamos con los perros, van nuestros hijos, vivimos en familia, es divino el lugar. A mí me gusta mucho estar ahí, realmente, pero no pienso en irme a vivir a Uruguay, no pienso en irme a vivir a ningún lado. Los uruguayos, debo reconocerlo, han sido muy generosos y muy amables conmigo siempre, desde el primer día. Siempre sentí que además tengo la suerte de conocer a gente gloriosa. Un grupo de gente de distintas cosas, de distintos lugares, y toda la gente que conozco del pueblo, que son divinos y que además, como saben que nosotros vamos, aunque sea 2 días, en invierno o en verano, se empieza a armar una especie de cotidianeidad. Claro. Y como es un pueblito donde hay muy poca gente, cada vez que viene alguien lo recibís con los brazos abiertos. Y nosotros lo pasamos muy bien ahí. Pero yo no me pienso ir a vivir a ningún lado. Yo quiero mucho a mi país, quiero mucho mi ciudad y quiero mucho mi casa. Entonces, no está en mis planes, pero no sé qué puede ocurrir. Se armó todo un revoleo y la gente que está dedicada a opinar sobre la vida de los demás, aún sin saber de qué se trata, un poco medio que me hostigó con esto porque pensaban que yo me estaba mudando para eludir impuestos, no sé qué pelotudez dijeron, pero la verdad es que no. Lo que recibí, gracias a la generosidad de Uruguay, es la residencia, que no es la ciudadanía, es la residencia. Que eso facilita mucho la entrada y la salida y los trámites que tenés que hacer para pagar cosas y demás, pero nada más que eso. Mi última pregunta, lo prometo. ¿Qué es lo que te hace feliz hoy? ¿Qué es lo que te decís, ay, esto me da mucha felicidad? Puede ser desde una tontería absoluta a algo más filosófico. Bueno, voy a tratar de cubrir tus 2 expectativas, la más simple y la más filosófica. Filosóficamente, que no sé si es tan filosófico, me gustaría volver a eso que te dije hace un rato, de que yo no soy todo lo feliz que podría ser siendo un privilegiado, porque cuando miro para los costados, o para adelante, o para atrás, me encuentro con gente que no la está pasando bien. Entonces, obviamente, una pretensión que es casi una exigencia, es que encontrar la fórmula para que la gente esté mejor. Espero, tengo confianza en que eso pueda ocurrir. Yo sé que va a ocurrir. Lo importante es que no se demore tanto, porque hay mucha gente sufriendo en el medio. Y eso me duele mucho, me lastima, me incomoda, me irrita, me enoja, en fin, una serie de cosas. Y después en la cotidiana no tengo grandes ambiciones, honestamente te lo digo.
Soy de gustos bastante simples. Yo la paso muy bien en mi casa, como ya te dije 1.000.000 de veces. La paso muy bien con mi mujer, con mis amigos, con mis hijos, con los amigos de mis hijos, con mis amigos y amigas. Siempre buscamos estar en contacto. Tengo la suerte, el inmenso privilegio de sentirme querido. Entonces, cuando tenés esa suerte de sentirte querido, abrazado, contenido y demás, no podés pedir mucho más, porque es una fiesta en todos lados, con poca cosa, no necesitas mucho. A veces abrís una botella de vino con unos amigos, estás comiendo algo, lo que sea, un guiso o un asado, y la pasás bien. Me gusta mucho jugar al truco, me permito decirlo así libremente porque no tengo las barajas en la mano, sino soy medio nabo con el tema de algunos jueguitos en internet. Últimamente me prendió un poquito eso, juego al póker, juego un jueguito que es de tenis también, quizá en demasía, pero me distrae mucho y me libera mucho de otras cosas que hago durante el día, que es leer guiones, corregir cosas, discutir sobre no sé qué. Entonces hay momentos en que digo, bueno, soy un estúpido, dale. Me gusta que la gente que conozco la pase bien, eso me da mucha felicidad. Pero tengo periodos cortos de felicidad que los aprovecho y los disfruto, no reniego de ellos, pero no puedo decir que soy un tipo feliz, porque para ser feliz tendría que vivir en un mundo que sea un poco más feliz. Y eso por el momento no me está ocurriendo, pero no pierdo las esperanzas. Tal cual. Porque trato de ser positivo, ¿sabes? Soy alarmista, soy fatalista, creo que en muchos casos hay muchos que se están manejando mal, pero trato de buscar lo positivo porque me parece que es la forma de encarar y no ponerte pesado tampoco. Muchísimas gracias por sumarte y por responderme todas las preguntas tan lindas, respuestas que nos diste. Bueno, muchas gracias, fue un placer.